noches, animales sueltos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar del otro lado y por hacernos el aguante cada noche. Sabemos que es muy tarde, porque ahora todo bien, 11:20, pero en un rato, cuando ya te empezás a acercar a la hora de las brujas, Rose, y te viene la pachorra, ¿o no? Pero ahí viene lo mejor, es la hora ahí en viene lo que, es la mejor. hora en que la que se escucha, ¿viste? Siempre hay algún... El Círculo Rojo escucha este programa y ve este programa. Ya me di cuenta, no sé para qué sirve eso, pero bueno, nada. Sirve. No, Tranquilo, ¿no? ¿Sirve? A veces arma lío. A veces arma lío. Claro. Bueno, gracias a todo Rosendo Fraga con nosotros. Gustavo Segré, querido, buenas noches. Buenas noches. Señor Marangoni, buenas noches. Romy, querida, buenas noches. Gracias. Ya Martín Fierro el sábado. Sábado, vamos. Ya el sábado. Estamos firmes como rulo de Sí, estatua. claro. Sí, señora. ¿A qué mesa vas vos? ¿Qué número de mesa? No, pero vos vas a ir con las autoridades. Ah, no, pero vos vas por Nacional, yo voy por Radio La Red. Pero vas a ir con las autoridades de... Pero me vas a saludar. Pero juntos estamos, Ah, olvidate. ¿Pero compiten en la misma terna? No. No. No, Ah. no, ok. exactamente. Y vos, Fer, bienvenido también, y Javi Calvo. Bueno, vamos a arrancar con el programa. Hay mucho. La transición que sigue dando que hablar. Hoy tuvo una interesante nota, Romina, va de vuelta con Hernán Lacunza, que parece ser el más pensante de todos, pero Segré, bueno, primero... Shock del otro día el informe que Qué te lío levantó. hicimos, ¿eh? Te levantó, hiciste. A mí no me lleves Vos puesto que quisiste como ir a la playa a poner un barcito. no me lleves puesto como los jugadores de fútbol que sacan una roja y se quieren llevar al otro. Sí, claro. No me lleves puesto. Te levantó el informe Bolsonaro, pero Sí. voy al punto este. ¿Queda libre Lula? Queda libre Lula. ¿Y el 10 de diciembre viene Lula a la Asunción de Alberto? No sé si es tan lineal el tema como para venir a la Asunción. No sé cuánto demora el proceso de libertad. La defensa de Lula ya pidió la inmediata liberación a través de una determinación de la Corte que por cuarta vez cambia la interpretación del mismo artículo de la misma Constitución. Porque esto viene de 1988, ¿vale? Cuando la Constitución es alterada y se especifica en el artículo de la Constitución que personas sentenciadas en segunda instancia tienen cumplimiento efectivo. Fue así hasta el año 2009. En el año 2009 la Corte Suprema cambia la interpretación de ese artículo y dice que no, que tiene que ir hasta la última instancia, el último recurso, que son 4 en Brasil, primera instancia, segunda instancia, la tercera, que es Superior Tribunal de Justicia, y la cuarta, Superior Tribunal Federal, que es la Corte. Y ahora vuelve en el 2016 a cambiarlo. En este momento estaba con sentencia efectiva en segunda instancia y la cambia de nuevo para ir al último recurso. Pero perdón, Gustavo, ahora Sí. tiene que ser la jueza de Curitiba la que decide si se lo da, a pesar de que ya tuvo votos a favor por la libertad. No le va a negar la libertad porque es ¿No? una determinación de la Corte. Lo que dice la pero Corte tiene hoy... la potestad para negársela. En realidad lo que ahí dice la Corte es, puede negarle la libertad desde que declare una preventiva. Ahora, ¿la justicia No va a declarar una funciona bien o preventiva. no en Brasil? Funciona bien. Porque tiene buen prestigio. Sí. Con lo Funciona cual- rápido. Vos fíjate que Lula tuvo la denuncia penal en julio del 2016. Cristina Fernández tuvo en mayo del 2016. Lula tiene tercera instancia y aquí todavía no ha Señores, vamos a meternos un poco en lo nuestro, Dale. porque hay economía, herencias recibidas. Javi, como siempre, casi te diría, casi de costumbre, ¿qué tenés como info para dar? Y vamos al primer informe de la noche, que es la transición. Hay dos muy buenas declaraciones que le hace Lacunza a Romy Mangel. Vamos a hacer una ronda de entrada de información, de Tengo una... chisme político. Tengo un chisme que en realidad es una declaración, no sé si llamativa, pero importante de un empresario de muy bajo perfil en la Argentina y sin embargo es muy poderoso. ¿Un pero muy empresario poderoso. de bajo perfil en Argentina? Sí. Y hizo hoy declaraciones públicas en la inauguración de un local bastante optimista sobre el futuro. Muy optimista. Al revés de lo que piensan algunos de sus pares. ¿Pero la hizo non? La hizo non, públicamente. ¿Se puede saber quién es? Es Eduardo Elstein, Ah, el de IRSA. el de IRSA. Un hombre con mucho poder en la Argentina y con un pool empresarial mucho más importante en Israel que en Mirá Argentina. quién viene, mirá cómo viene, mirá la declaración que hace Elstein, ¿no? O sea, casi te diría podríamos decir, de buena onda para la gente, porque la incertidumbre, según él, ya terminó, la gente se preparó para algo muy negativo que no va a llegar. ¿Cómo estuvo Elstein con Macri? Porque yo, detrás de toda declaración de empresarios como Elstein, le busco la quinta pata al gato y yo no sé qué se traen entre manos, ¿viste? Porque no sé si es una declaración para que queda bien con Alberto. Igual que con los Kirchner. Distancia prudente.
no fue un empresario kirchnerista, no fue un empresario macrista. Con lo cual, por eso rescato esta declaración, porque no se puede hablar de panquequismo, No, yo te digo una no cosa. se puede hablar de algún tipo de militancia, digamos, no, es kirchnerista y por eso... Pero además es una declaración que lo pone en un primer plano cuando, como decís vos, es un empresario de un perfil muy bajo. perfil. O sea, ni para criticar, ni para alabar Vamos a demasiado. contar a la gente que es nunca el dueño, levanta demasiado el perfil. es el dueño de los shoppings, De todos los shoppings. Alto Palermo, Sí. de Alto Paseo de Paseo Alcorta, etcétera. Entre otras etcétera. cosas. Entre tanto, sí. Eso para la audiencia porteña. Para la audiencia del resto del país, digamos que es uno de los empresarios agropecuarios, Ah, sí, también. a través de Cresud, más importantes de la Argentina. ¿Es el dueño de Cresud? Claro. También. Perdón, Rosendo, me decías si Y voy yo a te algún diría que chisme de además, otro más que desde el tengamos. Sí. punto de vista global, es otro nivel. Es O sea, uno de los... ¿Cómo? a nivel global, Ujú, porque realmente es el primer empresario de Israel. exacto. Elstein. Sí. Tiene un grupo empresarial en Israel muy, muy poderoso, pero muy poderoso. a ver, yo creo que es mi opinión, ¿no? Es un empresario que se ha manejado siempre con bastante prudencia. Muy, ¿No es muy. cierto? Con bastante prudencia y no creo que, si vos, como bien vos dijiste, kirchnerismo, macrismo no estuvo nunca en No. primera línea, ¿no es cierto? Esto. Entonces me parece que, mi opinión, que si él dijo esto es por lo que piensa en este momento. Señores, ¿me permiten ir a la transición en pie de guerra? Vamos al informe del día, la transición en pie de guerra, y después vamos a las de... ¿Están adentro las de la CUNSA o los vamos a hacer aparte? Pero es ¿Querés el que te- el tema, es el tema. y yo- Contextualizame y vamos al Yo informe, creo que porque esto es sí, informe. Y además tuvo mucho que ver con lo que pasó en el día de ayer, con el paper de Marcos Peña, de Jefatura de Gabinete, de los 8 puntos que planteaban que Argentina en el 2020 estaba lista, habían dejado un país listo como para que la economía arranque y pueda remontar vuelo. Y el contrapaper que salía del Instituto Patria, de una consultora española, pero que trabaja, digamos, con muchos gobiernos latinoamericanos, donde decían que esto era un desastre. Y el tuit que se sumaba de Alberto Fernández hablando de los inefables secretarios o gente cercana a Marcos Peña que inventaban una realidad que no existía. Yo creo que es el momento, y tiene que ver con lo que traía Javi recién, donde aparecen los tan necesitados moderados. Y este es un ¿Quién moderado. salió a poner paño frío? ¿Sabes que quedó muy impactado con lo que pasó ayer? Hernán Lacunza. ¿Me dejás ver el informe y lo contás? Dale, Vamos por a ver el supuesto, informe, ministro de dale. Hacienda. De esta transición que se viene, dale. Lo único que nos preocupa es que los argentinos dejen de sufrir de una vez por todas. Tiene que empezar un periodo de transición que lleve tranquilidad a todos los argentinos, porque acá lo único importante es el futuro y el bienestar de los argentinos. El camino al 10 de diciembre parecía tranquilo, pero se complicó en medio de especulaciones políticas de todo tipo. Lo que desató toda la hecatombe creo que fue el documento que sacó Marcos Peña, un documento que está totalmente fuera de tiempo. Fue una provocación a la que Alberto Fernández se vio obligado a contestar aún estando fuera del país. La transición es que todo ocurra en calma para mí, y está ocurriendo en calma. Después ocurren acciones pícaras de algún pícaro que construye un informe económico absurdo que habla de las bondades que han hecho. La pregunta que cabe hacerle a Marcos Peña después de este documento es: Marcos, si la cosa era tan buena, ¿por qué perdieron? Y perdieron, y están demorando en dar a conocer la situación, que es una situación que debe ser mucho peor de la que nos imaginamos. Para ser bien claro, yo no tengo ninguna duda que el país que dejamos es un país mucho mejor que el que recibimos en el 2015. Que aunque queden 10 minutos de gobierno, aunque sean los 10 últimos minutos, paren con la mentira. Todo y estamos listos para arrancar una transición más formal cuando requiera o entienda que es el momento el presidente electo Alberto Fernández. Basta preguntarle a las 4 personas que Alberto decidió para el manejo de la transición, que uno de los cuales es Santiago Cafiero, Guado de Pedro, Vilma Ibarra y Gustavo Vélez. No escuché ninguno de ellos notificar de algún avance en el proceso. Lo que se ha hecho de transición es una foto, una reunión muy importante que dio tranquilidad, que fue la foto de Alberto y del presidente Macri, pero lo cierto es que después no se avanzó mucho más. Lo que todavía no pasó es que no tenemos en los ministerios un sucesor, una persona concreta que se haga cargo de la transición por ministerio. Cada ministerio estamos preparando nuestro informe final.
con respecto a programas, presupuesto, etcétera, para tener a disposición para quien sea la contraparte en el momento adecuado. El estado del Banco Central es más o menos público, pero el estado del Banco Nación nadie sabe absolutamente nada y yo creo que hay un profundo temor respecto a qué va a pasar después del 10 de diciembre con los ministros, secretarios de Estado, subsecretarios en la justicia. Creo que eso forma parte también de este embarrado proceso de transición. Bueno, están a los tiros con este proceso de transición y parece que la CUNSA, ayer la CUNSA vio el programa, vamos a ser honestos, o por lo menos gente de la CUNSA, y hubo mucho ruido hoy con esto, y la CUNSA declara, te sale al aire a vos, el ministro de la CUNSA. Sí, el ministro, Preparame las dos declaraciones, la 1 y la 2. El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, creo que, insisto, digamos que es la aparición de los moderados, ¿no? Salió a poner un poco de paño frío en esta munición gruesa que se venían tirando. ¿Por qué lo titulás como moderado? Porque ahora lo van a escuchar quienes no lo hicieron. De hecho, tuvo muchísima repercusión. Todos los portales levantaron sus dichos, porque dijo dos cosas que son muy importantes, entre muchas otras, ¿no? La primera es que la del 2015 y esta son dos herencias no deseables. ¿Querés que escucharla, la primera? Sí. Es la declaración, es el tape 8. La CUNSA. A ver qué dice de las herencias y debatimos cada una de las declaraciones. Porque de esto se trata el programa, debatir, charlar, conversar. A ver primero la declaración de la CUNSA. Para comparar el fin del gobierno anterior y el fin del actual, creo que el anterior terminó con mejor fachada y peores cimientos, o sea, las condiciones futuras del fin del gobierno anterior eran difíciles de maniobrar. Este termina con peor fachada en términos de bienestar, pero con mejores cimientos. El auto está en la banquina, no decimos que no, porque también mostramos la inflación y la recesión. Para volver a salir a la ruta está en mejores condiciones. En el 2015 ese auto, ¿cómo estaba? Está bien, estaba en la banquina, hacía 4 años que no crecíamos. A veces se le ponía un combustible medio así anabólico que salía, hacía 20 kilómetros y tenía que parar de nuevo. El debate tampoco tiene mucho sentido. Son dos herencias no deseables, la de 2015 y esta, ¿sí? Con distintos matices. Son dos herencias no deseadas. Claro, no deseables, que ninguno desea la herencia. Bueno, lo está diciendo el ministro de Economía de este gobierno. Sí, pero hay gente adentro del no gobierno. tiene sentido. Cuando hablamos del paper y el contrapaper, dijo, no voy a empezar a discutir quién tiene razón o quién no tiene razón. La verdad que no es momento para eso, es momento para cooperar. Después estábamos hablando con Marangoni hace un rato, por qué, digamos, habla de la cooperación. Pero no es momento para ponerse a discutir si tiene razón Alberto Fernández o si tiene razón el paper de Peña. Las dos herencias, los dos países que se dejan en el 2015 y en el 2019 no los quiere nadie. Dos herencias no deseables, lo dice el ministro de Economía de este gobierno. Perdón, alguien me decía, me aportaba. A ver, yo creo que la actitud de la CUNSA obviamente es mejor que la de otros pares del gabinete y la segunda parte de esta declaración es mucho mejor que la primera porque cuesta pensar que los cimientos están bien. Los cimientos no están bien. Y de hecho hemos visto datos ayer y antes de ayer donde todos los indicadores sustantivos de la economía han retrocedido de manera sustantiva. Ahora, dicho esto, ¿por qué rescato la moderación y el estilo del ministro? Porque podemos discutir hasta que el infierno se congele si la anterior era peor que esta o esta es peor que la anterior. Pero hay que juntarse, hay que explicar, hay que pasar datos, hay que dar informes. Si uno llega a un lugar como ministro de lo que te guste, de parques y paseos, de lo que fuere, uno preferiría tener 15, 20 días antes más o menos el estado de situación. Dame la segunda declaración de la CUNSA, segunda parte del programa a Romina y los quiero escuchar a Fer y a Rosendo. Dale. Acaba de declarar Alberto Fernández que en estas condiciones, las condiciones en las que está la economía argentina, no se puede pagar la deuda. ¿Coincidís con ese diagnóstico? Creo que apunta a plazos de la deuda. Si es así, sí, coincido. Creo que la Argentina no tiene un problema de solvencia, sí de liquidez, y un cronograma de vencimientos exigente para los próximos 4 años. Y que entonces la negociación de la deuda tiene que hacer más énfasis en los plazos que en los montos. Bueno, ¿qué interpretás por esto, Fer? Justo te interrumpí. Y no, Rosendo. A ver, la CUNSA no se volvió moderado. Siempre Cuando Macri eligió a la CUNSA sabía que estaba eligiendo. Con lo cual, no me sorprende lo de la CUNSA. Lo que pasa es que cuando lo eligió no sabía si la CUNSA iba a seguir siendo ministro y si iban a perder las elecciones. Entonces la CUNSA se sigue mostrando como la CUNSA, aún habiendo perdido las elecciones y teniendo que entregar el poder. Esto por un lado.
Por otro lado, digo, reconoce que la herencia es tan pesada como la anterior, o tan mala, o pongámosle los términos que querramos, y que la deuda sí no se puede pagar, que él también tendría que haberla negociado, ¿no? En caso de seguir en el poder. Ahora, yo vuelvo sobre lo de Gustavo, pero está bárbaro. ¿Y pero por qué no se ponen de acuerdo? Porque yo conozco al Lacunza, que es el que está. Ahora, ¿cuál es el Lacunza que viene? ¿Quién está hablando con el Lacunza que está? Por eso para saber. Esto que dice Fernando, ¿cómo es en los papeles? No, yo debo decir, el problema es que Brasil, el país sigue en campaña electoral. Cuidado. No hay una situación dice, bueno, terminó la campaña ahora. ¿El país sigue en campaña para vos? El país no, pero la estrategia política sigue en campaña electoral. Pero no entiendo, Rosendo, ¿por qué decís eso? Vos decís, Macri, soy el jefe de la oposición. Voy a ser el jefe de la oposición. Las acciones de hoy están dominadas ya por eso. Decir, ¿las acciones del país? Es decir, el problema es que vos estás enfrentando los problemas con espíritu de campaña electoral. No, es decir, quién queda mal, quién queda peor, a quién le echó la culpa, a quién no le echó la culpa. Es decir, el espíritu... ¿Cómo debería ser? No, escúchame, para la elección falta un año y medio, dejémonos de problema. Rosendo, me parece que la intervención de Lacunza, poniendo, digamos, un poco de paño frío, sobre todo en la temperatura que tomó ayer el enfrentamiento entre Fernández y Macri, habla de otra cosa. Me parece que si hay alguien que no está en campaña y que está diciendo, estamos para ayudar, acá hay una transición, es cierto que no hay diálogo, es cierto que no hay diálogo con los equipos. ¿Por qué no hay diálogo? Eso es lo que no entiendo. Lacunza, vos fíjate. Bueno, Lacunza no es el presidente. Dijo exactamente, el gobierno electo está definiendo su programa y su equipo, y hay que dejarlo trabajar. Cuando así lo defina, estamos a disposición. Lo que está diciendo es, no nos vinieron a buscar. Bueno, eso es lo que digo, Sica, y están la idea. Eso es lo que está diciendo, ahora, no nos vinieron a buscar. Tenemos los cuadernos acá y estamos esperando que vengan y nos digan quién es y se lo damos. Tanto es lo que dice Rosendo así. Yo ayer estuve en el acto de la Nación, del 150 aniversario de la Nación, donde habló el presidente. Salvo el tono, que no lo elevó, por supuesto, porque era un lugar que no lo permitía, fue el mensaje idéntico de la gira del Sí se puede. Sin ninguna variación. No estoy editorializando. ¿El de Macri? El de Macri. Pero si sacó el 41, por eso. Pero la campaña terminó y él es un presidente en transición. Digo para corroborar con un testimonio directo de ayer en un acto que era por el aniversario. ¿Estás de acuerdo con Rosendo? ¿Sigue en campaña Macri? Exactamente, sí. Claro. Sigue en campaña. Sí, ¿Cómo fue en Brasil? En Brasil se determinaron en 1999, Fernando Henrique Cardoso, cómo debería ser el proyecto económico de país para que todos los presidentes a futuro, sin saber cuáles sean, no tuvieran problemas en la conducción económica. Entonces apoyaron la economía en 3 pilares. El primero y el principal que deberíamos hacer acá, superávit fiscal. Es imposible imaginar, cuando dice el ministro, estamos bien económicamente pero mal financieramente. Vos no tenés cómo financiarte tanto tiempo si no tenés ingresos mayores que los gastos. Ese fue el primer punto. El segundo fue libertad para determinar la inflación, una meta por inflación, con un banco central relativamente autónomo. ¿Cómo es la transición? ¿Son muchos más amigables que acá? Sí, se ponen de acuerdo siempre. Bueno, hubo apenas una transición efectiva de oposición. Claro. Porque Temer no fue prácticamente oposición para Bolsonaro. La primera fue la de Fernando Henrique Cardoso con la otra. Bueno, me voy a meter con el segundo informe de la noche que va a pasar con Argentina y Brasil. ¿Qué está pasando allá, en Brasil, con la relación con nuestro país? ¿Qué está pasando? A ver, ¿es lo que leemos en el tuit de Bolsonaro o hay realmente una idea de los gobernantes de Brasil de complicarle la vida a la Argentina? No, no hay. No hay, y te digo más. Hoy salió en medios de Argentina que Brasil colocaba otro problema para Argentina en la importación de trigo y que había colocado una liberación de la alícuota de importación para que pudiera comprar Brasil trigo de Estados Unidos o de Canadá por 750.000 toneladas. Esto viene de 1994. Una determinación. ¿Qué pasó? ¿Y quién me cuenta rápidamente y fácilmente qué noticia llegó desde Brasil? Es esa, es esa. La cuestión de liberar importación de trigo por 750.000 toneladas por parte de Brasil, que no necesitan ser de Brasil. Y porque somos hoy proveedores fundamentales de trigo. Oreja, claro. Es fundamental. Pero esto, ¿a qué viene? No tiene nada que ver con esta crítica de Bolsonaro. ¿Liberar a quién? A que Estados Unidos o Canadá puedan exportarle a Brasil trigo sin necesidad de pagar una alícuota de importación como es. No nos compran a nosotros, le compran a Estados Unidos. Pero eso no se aplica, Fer, porque hoy Brasil importa 7 millones de toneladas. Entiendo, chicos, habla en un idioma técnico que la verdad que no lo paso a limpio. Brasil es dependiente de importación de trigo por 7 millones de toneladas. El principal proveedor es Argentina, entre 5 millones y 6 millones. Sí.
Brasil no quiere depender de Argentina solamente y para ello, para mejorar la competitividad del trigo que llega a la parte norte de Brasil, liberó 750.000 toneladas sin impuestos. Lo hace, porque vos me lo estás edulcorando a la brasilera. No. ¿Lo hace para mejorar los números de Brasil o lo hace para liquidarnos a nosotros? Lo hace para hay que mejorar. En clave política, no tiene que ver nada con el tema argentino, porque esto viene de 1994, la reunión de la OMC, donde le piden a Estados Unidos que libere 750.000 toneladas. ¿Y lo hacen todos los años? Lo hacen todos los años, sobre todo cuando Argentina no le mandó trigo. Porque en la época de Moreno no le mandamos trigo. Te tomo la pregunta de Romina. Rosendo se cruza de brazos y mira de costado. Gustavo titila los dedos. Javi te mira nerviosamente. Viene de Brasil y de Bolsonaro. Si allá estuviera cualquier otro presidente, te la discutimos. No. Pero así te vamos a tener que decir que la decir vamos lo que a quieran. ganar. No, te digo por qué. ¿No está caliente la vez Bolsonaro anterior, con la Argentina? Está enojado, lógico que está enojado. Pero está enojado por lo que hablamos el otro día, por el ancla que Argentina hoy representa para el proyecto económico liberal de Brasil en abrir su economía. Esto de bajar la alícuota de importación, lo único que quiere... Entonces venime más de frente. A ver, ¿por qué está caliente con nosotros? Yo podría decirle, Bolsonaro, ¿qué te jode de nosotros? Venime de frente, porque no te debe estar molestando que Alberto pida a Lula libre. ¿Hay algo que te molesta a Argentina? ¿Qué es? Es económico, es un proyecto de abrir la economía brasilera al mundo y para eso necesita el Mercosur. Y el Mercosur, con una Argentina que quiere cerrarse, no lo acompaña. Según hoy, el Mercosur es una unión aduanera, quiere decir que vamos todos juntos o no va nadie. A ver, metete, Gustavo. Sí, digo, porque el Mercosur tiene aranceles, digamos, concertados, tiene mecanismos, digamos. No, me parece que ponerlo desde el punto de vista que es la Argentina o la cerrazón de Argentina, además cuando, por lo menos hasta ahora y hasta el 10 de diciembre, Bolsonaro ha convivido con un presidente, digamos, de su universo conceptual. El presidente con el que él eventualmente no estaría de acuerdo no empezó a gobernar y no sabemos, pero ha manifestado una vocación regional. Digo, hay acuerdos regionales y hay funciones o funcionamientos que se venían desarrollando. Me da la impresión de que hay algo más. No es algo más. Digo, no personal, no creo que sea algo personal. Mercosur 28 años, sale. Mercosur en 28 años hizo acuerdo con Egipto, India, Israel, África Austral y Palestina, que desde el 2011 no está confirmado. Repetime, el Mercosur. 28 años hicimos acuerdos. Dame más mi auricular, sí. Con Egipto, Israel, África Austral, India y Palestina, que desde el 2011 no está operativo, no está ratificado. O sea, con nadie a nivel mundial. El único que mueve la aguja en el comercio internacional es el acuerdo con la Unión Europea, que no está ratificado ni por los congresos de Europa ni por los del Mercosur. Eso quiere decir, Bolsonaro cuando arrancó dijo, yo quiero hacer apertura económica de Brasil y si no lo puedo hacer con el Mercosur lo voy a hacer con bilateral. Bilateral, hoy en una unión aduanera no lo podés hacer. Y la respuesta de lo que estamos hablando va a estar el 5 de diciembre. Acordate esta fecha. ¿Por qué el 5 de diciembre? Porque Bolsonaro propone a través de su ministerio una reducción del arancel externo común de 10.000 productos, lo vimos el lunes, donde baja esta alícuota externa al Mercosur y Argentina tiene que aceptarlo o no. Anda más franco, explícame más fácil. ¿Por qué 5 días antes de la asunción presidencial? Eso es una estrategia claramente para que no participe. Pero perdón, vos querés decir que esto no tiene... entiendo todo lo que pasó en Brasil, por supuesto, digamos, si vos sos un experto en el tema. Ahora, lo cierto es que tampoco estaba como presidente Bolsonaro, que tiene y deseaba, digamos, para la región una alineación ideológica que no la representa Alberto Fernández. Él mismo lo dijo, que estar casi enojado por la forma en la que había votado el pueblo argentino. Entonces también es cierto que para el proyecto de Bolsonaro, lo que él entiende como un gobierno populista, lo incomoda. Lógico que lo incomoda. Lo incomoda porque es la antítesis. Eso es lo que hay Pero que hoy blanquear. yo creo que le hablan a la popular, le hablan al elector. El problema va a ser qué es lo que va a hacer Fernández después del 10 de diciembre. Pero decime por qué con Macri no hubiese tenido el mismo problema que plantea. Claro. Probablemente lo hubiera tenido igual, pero ideológicamente no eran contrapuestos. Claro, no, está bien, pero entonces sí hay una cuestión ideológica. Tiene un problema Fer, el día 5 de diciembre Macri tampoco le podría aceptar la reducción del arancel externo común. Tampoco podría. El problema es con el Mercosur, no con la Argentina. Dame el informe 2. Esto define lo que pasa entre Argentina y Brasil durante esta campaña que ha sido violentísima y sigue increciendo este enfrentamiento. Dámelo, a ver, dale. A Argentina está mergulhando num caos. A Argentina começa a trilhar o rumo da Venezuela, porque nas primárias, bandidos de esquerda começaram a voltar ao poder.
Brasil y Argentina están en medio de una batalla verbal que nadie sabe cómo termina. Bolsonaro nunca aceptó un cambio en la política de nuestro país, tanto que no paró de realizar fuertes declaraciones contra Cristina durante la campaña. Hoy, ya con Fernández electo, se endurece la posición del mandatario del Brasil. Hay una confusión bastante generalizada cuando se lo describe a Bolsonaro como el Trump tropical, digamos, ¿no? Como una réplica sudamericana, involucrándolo bajo el paraguas de lo que académicamente se define como un populismo de derecha. Bolsonaro está mucho más cerca de lo que se llama derecha alternativa o alt-right. Entiende que la crisis cultural del mundo, y de ahí la versión conservadora de Bolsonaro, es una crisis que debe luchar contra las consecuencias de lo que ellos llaman el marxismo cultural. Y entonces ahí te aparece esto de que Bolsonaro ve comunismo en todos lados, digamos. El PT es comunismo, el peronismo es comunismo, los movimientos sociales son comunismo, la comunidad gay es comunista, y contra todo eso él se enfrenta. Lamento, eu não tenho bola de cristal, mas eu acho que a Argentina escolheu mal. Primeiro ato do Fernandes foi já Lula livre, dizendo que ele está preso injustamente. La prisión de Lula no es algo que nos pase desapercibido. Se tiver uma linha semelhante ali, o que tinha ali Maduro no passado, ou a própria Cristina Kirchner, que é vice, a gente vai ter dificuldade. En términos políticos yo no tengo nada que ver con Bolsonaro. Yo celebro enormemente que hable mal de mí, un racista, un misógino. No es un partido de fútbol esto son una relación de países, una relación de estados que llevamos 30 años de relación en el Mercosur, estados que han comerciado mucho y bien. Si uno ve las cifras de comercio entre Argentina y Brasil, son 10 veces superiores a las que tenemos con México. Hay que tener una sabia prudencia en la manera en que se reacciona. Tampoco te podés doblegar permanentemente a semejante nivel de insulto. Está caracterizado como un Pikachu que practica el cosplay, claro. Y del otro lado, el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, con armas, rodeado de un montón de armas. El hijo de Bolsonaro presentó un proyecto en comisión para declararlo a Alberto Fernández persona no grata. No vou, decidió. También Bolsonaro ha ido y ha vuelto, y cuando volvió frente a grandes poderes. También dijo muchas cosas de China y después retrocedió. De lo que dijo durante la campaña a lo que ejecutó después que fue presidente, donde en China dijo que China quería comprar a Brasil y que Brasil no se vende. Y él viajó a China y con un grupo empresario muy importante, y la relación con China la ha restablecido. El problema es que, Argentina no es China. Um dia que sairemos do Mercosul, mas poderemos juntar ali Paraguai, não sei o que vai acontecer nas eleições do Uruguai, e decidimos se a Argentina fere alguma cláusula do acordo ou não. Se ferir, nós podemos afastar a Argentina. También es verdad que Argentina ha sido un socio histórico y el socio más relevante de la historia del Mercosur, un socio complementario que Brasil también necesita. Estamos condenados a tener relación con Brasil, en la buena y en la mala. La verdad es que el vínculo entre Brasil y Argentina debe ser indisoluble. Medio me arrepentí de haber entrado en su juego. Si Bolsonaro quiere bailar ese tango, que no cuente conmigo. Bueno, seguimos, cerramos Brasil por un instante y continuamos porque hay muchísimo. Voy a pasar por varias cosas. Vamos con esta placa, cumbre entre Alberto y los integrantes de la CGT. Crece la tensión, Javi. A ver, contame el mundo gremial. Mañana al mediodía Alberto se va a juntar en la CGT Azopardo con el movimiento obrero organizado, con todos los líderes de las diferentes secciones en las que se ha dividido el sindicalismo peronista. Y hay ahí algunos ruidos internos en relación con, por un lado, quiénes son los interlocutores gremiales de Alberto. ¿Me haces un mapa hoy? ¿Me ayudan a hacer un mapa de cómo está el mundo gremial hoy? ¿El mundo gremial hoy cómo está? El principal hombre de Alberto en el sindicalismo es uno de los jefes de la CGT, que es Héctor Daer. Pero pará. El principal hombre de Alberto es Daer. Sí. Daer. ¿Tiene ascendencia sobre los gremios? Sí, sobre los gremios. Daer está un poco respondiendo a lo que se llama tradicionalmente los gordos, que son los sindicalistas tradicionales. UOCRA, comercio, metalúrgicos. Bueno, ¿cómo se llama Alberto con Moyano? Bueno, Moyano creía que bien, que muy bien, pero se enteró por los diarios que en realidad fue
una infidencia de dar de que el futuro ministro de Trabajo será Claudio Moroni, alguien de mucha confianza de Alberto Fernández, y con quien además Moyano parece que tiene viejas cuentas sin saldar de la época que Moroni estuvo en la actividad del seguro. ¿Qué me pueden Igual va, perdón, ¿eh? Sí. Moyano mañana va, porque había muchas Moyano, dudas. Hugo y Pablo, van los dos. Exactamente, había muchas dudas Exacto, y no lo está van a dejando, digamos, pintado No, van a a ir. Alberto Fernández. Se presenta, hoy lo decía, es el día del canillita, de paso saludamos a los canillitas. Un saludo para mi viejo también. Pero hoy lo decía Plaini, confirmaba que Hugo Moyano, que se decía hasta hace un ratito que no iba a participar, no solo va él, sino que va, digamos, Lo que pasa es que acompañado. Moyano se fue de la CGT en su momento, ¿no? Claro. Y la reunión es con la CGT. Es con la CGT, claro, porque ahí... Y es está la bien, CGT, no digo que está mal que esté Moyano, lo que quiero decir es que en tal caso, si Pero vos a quisiese Moyano lo respetar- querés adentro o afuera. No, por eso te estoy diciendo. Pero sí, Si hay- claro, si hay una pero te silla, estoy digo, diciendo, lo querés si sentar. Alberto Fernández quisiese respetar las formalidades, dice, yo me estoy juntando con la CGT. No, porque ahí lo que está buscando Alberto es la unificación de la CGT, el sector de Moyano, que es el Frente Sindical, la CTA de Yasky, la CTA de Micheli. Están tratando de que todos se junten. Lo que pasa que Moyano se quiere juntar en paridad de condiciones y ve que hay algunos más pares que otros. Yo pregunto qué inicio de año vamos a tener con los gremios y con Alberto. Tranquilo. ¿Tranquilo? Tranquilo. Repetímelo. Tranquilo. Bueno, ya lo vienen ¿Coinciden avisando todos eso. en que tranquilo? Pero Javi dice que Javi no coincide. Tranquilo. A ver, Los los contrapongamos las principales- opiniones. Los principales gremios lo dijeron públicamente, digamos. ¿Cuál es la posición que tienen? Te hablo desde Plaini hasta Caló. ¿Cómo no vamos a bancar a Alberto, que es nuestro, si bancamos, lo contamos acá, si bancamos a Mauricio Macri, con quien teníamos tantas diferencias y prácticamente no le hicimos nada? Para, Fer, dame un segundito que quiero ordenar la mesa. Mangel dice que vamos a tener un inicio tranquilo con los gremios. Tranquilo. Perdame porque hago este contrapunto. Javi Calvo dice que no va a ser un inicio Porque tranquilo. Y Moyano sigo con vos, Fer. dice, si le plantamos cara a Macri, ¿cómo vamos a bajar la cabeza con Alberto? Entonces, hay ahí una Pero puja. ustedes me usan los dos el mismo No, porque elemento. ella está planteando lo que dice un sector del sindicalismo. Importante. Porque esto lo dijo Caló. Claro. Y justamente Moyano está en contra de estos sindicalistas que, dice Moyano, fueron a la alfombra, les tiraron la alfombra roja en Olivos e iban todos. Yo no. Bueno, a Claro, ver, pero lo que mañana pasa es va. que hay un Bueno, tema. mañana A ver, va, por eso Pero digo, mañana va a haber ahí. A mí me parece que lo que están jugando es ver, no quién es el interlocutor de Alberto Fernández. Ahí lo que están jugando es quién está en las segundas líneas del ministerio. Ahí, a mí me parece que lo que están jugando es ver, no quién es el interlocutor de Alberto Fernández. Ahí lo que están jugando es quién está en las segundas líneas del Ministerio de Claro, Trabajo las y lo que decíamos el otro posiciones día. ¿Quién maneja el sindicalismo? La Superintendencia de Seguro de Salud, que Dale, es la plata de las obras Fer, sociales. si paso Se está Rosendo con un dirimiendo tema de poder. Estados Unidos. Así como estamos tratando de ver cómo arma el gabinete Alberto y ver a quién anuncia, también, a ver, los gabinetes no solo son los ministros, ¿sí? Los lugares de poder no solo es el gabinete en un gobierno, con lo cual el sindicalismo tiene mucho para recibir en este reparto de poder. Y mucho para perder. Y si mucho no. para perder. Pero digo, cuando hablamos de la posibilidad de que se una la CTA, Yasky, la CGT, camioneros, que se fusionen todos en un mismo movimiento, estamos hablando de que tienen que coincidir personas que creen que hay que ser un poco más combativos, como Moyano, y Yasky que dice, que siempre fue combativo, que está de acuerdo con congelar los salarios. O, por ejemplo, también los sindicalistas que dicen que no hay que pedir un bono, cuando vienen pidiendo bono desde hace ¿Me analizás 20 millones de ¿Me años. analizás vos esta declaración de Finocchiaro? Dale, a ver si estás de acuerdo con lo que opina sobre Cetera. Pero analizala vos, Fer, ¿eh? Después abro la mesa. Finocchiaro sobre Cetera. Acaba de decir algo de bono, Fer. Escuchen lo que dice el ministro Finocchiaro de este gobierno sobre Cetera. Escuchen. Me pone muy feliz el pensar que los chicos van a empezar las clases en tiempo y forma el año que viene. ¿Qué es lo que cambia? Es que Cetera es un movimiento sindical político que está enrolado en su momento en el Frente para la Victoria, ahora en el Frente de Todos. Es parte ¿sí? del espacio político que ganó. Que ahora ellos han puesto un presidente y no hay necesidad de hacerle paros políticos.
A nosotros nos han hecho paros preventivos, o sea, antes de sentarse a negociar, nos han hecho paros con la propuesta aceptada. Y un año, era diciembre, estaba terminando un ciclo lectivo y ya anunciaban que no iba a comenzar el siguiente. Ya no sé si importa tanto la cuestión del salario docente como la cuestión política, que es lo que prima en las decisiones de Cetera. Ahora, analizame Finocchiaro y yo te digo algo. Finocchiaro está diciendo algo como, nosotros hagan un paro acá también. O está diciendo, ¿no debería festejar Finocchiaro que no le hacen paro al gobierno que entra por los argentinos? Debería festejar que empieza a haber sindicalistas que pidió siempre él, ¿no? Que sean lógicos, que esperen, que sean más cautos. Pero claro, él dice, con nosotros no lo eran, lo van a hacer con el gobierno que viene porque es el gobierno de ellos que es el gobierno peronista. Pero no es lo que dice Baradel. No, claro, es que acá hay un punto que Baradel dice, ¿nos gusta mucho más Alberto Fernández que Mauricio Macri? Por supuesto que sí. ¿Vamos a someternos a Alberto Fernández porque nos gusta más? No, vamos a defender lo mismo a los dice docentes. Grabois desde el lado de los organismos, las organizaciones sociales. Pero digo, el planteo, ¿sabés dónde se va a saber cómo van a quedar parados los docentes frente al gobierno del peronismo? ¿Qué va a hacer el peronismo con la paritaria docente nacional? La paritaria docente nacional... ¿Es la que define qué? Es un reclamo histórico de los docentes y de Cetera. ¿Cuándo empieza esa paritaria? No, pero que haya una paritaria docente nacional. Esto es, que se discuta el salario para todo... En realidad hay que aclarar una cosa. Hasta el 2015 había paritaria docente nacional. Bueno. Fue la administración del presidente Macri que la eliminó. Sí, está bien, pero se discutía distinto igual. Tampoco es... No, es la que establece el piso. No, ahora vos también tenés un piso que lo establece, no me acuerdo cómo se llama el fondo, docente, que dice que si alguna provincia negocia o cierra un acuerdo por debajo de ese piso, el gobierno se lo garantiza. Pero mañana hay paro. Pero por el tema del Chubut. Está bien, pero hay paro, pero hay un paro nacional. Sí. Pero es por lo del Chubut, está bien. La pregunta es, ¿van a ser después del 10 de diciembre también bueno, un paro nacional por la represión ahora, en Chubut? Sí. ¿Por qué Finocchiaro dice que ellos no aceptaron nunca la paritaria nacional? Dice, yo no puedo ponerme a pagar sueldos, a determinar un aumento de sueldo que no pago. Como los docentes están, ahora, a ver, la situación de los docentes está federalizada y cada ministerio tiene sus docentes, cada provincia tiene su autonomía, dice, yo no puedo decir que hay que pagarle X a un gobernador que después tiene que sacar la plata a él del bolsillo. Entra Rosendo Fraga a hablar de Estados Unidos y la relación con Argentina, pero primero la declaración de Fernández sobre la relación. Alberto Fernández dice, les expresé que quería trabajar juntos o que vamos a trabajar juntos. Y Estados Unidos ya designó funcionarios que van a ser los conectores y van a hablar con nuestro país. Es el número 12 y podemos escuchar a Alberto Fernández hablando sobre la relación con los Estados Unidos, porque justamente de esto ya se definió, ya se empezó a hablar, ya empieza a determinarse, ¿no? Sí, porque además se allanó bastante desde el llamado telefónico de Trump a Alberto Fernández. Vamos a escucharlo, dale. Fue un almuerzo espléndido, quiero aclararles, que se inscribe en la misma línea de la charla que tuve con el presidente Trump. Yo le expresé mi deseo de que podamos trabajar juntos, que aun cuando tengamos alguna diferencia, la realidad es que debemos trabajar juntos, Estados Unidos y Argentina. Y que a mí me parecía muy importante el llamado del presidente Trump y su oferta. Es difícil hablar de quita porque el fondo lo prohíbe. Lo que sí creo que el fondo tiene que asumir la responsabilidad que tuvo. Yo no necesito y no quiero que los argentinos le deban más plata al fondo. No se trata de conseguir una quita, se trata de lograr que nos den la posibilidad de volvernos de pie, volver a producir, volver a exportar y juntar los dólares necesarios para poder pagar. Y que eso no se puede seguir haciendo a costa de los que padecen. Ya ven lo que pasa en Chile. Rosendo, ¿quiénes son los funcionarios que el gobierno de Trump eligió para negociar con Argentina? ¿Podemos ver la placa, por favor, y la compartimos? Dale. Y acompáñame y ayúdame. Dale. Pero yo te digo el siguiente punto, hombre. Hace 45 días, Alberto Fernández, la verdad es que era, si Estados Unidos no nos atiende, me voy con China. Se terminó. Eso. Después estábamos, hace 30. España y Portugal, nuestra entrada a Europa. México, nuestro eje regional. Hoy es distinto. Hoy, en la práctica, es primero Estados Unidos, segundo Brasil. ¿Cómo resuelvo? Es todo tema. Con Estados Unidos ha tenido mucho más éxito que con Brasil. ¿Pero no te puede arreglar las cosas con Brasil, Estados Unidos? Ahora que ya tenemos a Claver Carona. ¿Este es Cardona el que juega en Boca? No. Pero, ¿qué es lo que te quiero decir? Cuidado, este es otro tema que después te doy una opinión. Este señor... Pará, primero, ¿estos quiénes son? ¿Quiénes van a ser ellos? Bueno, son
¿Los designa Estados Unidos No, para no, qué? pero ¿qué es lo que pasa? Es lo que te toca. Subsecretario del Departamento de Estado para el Hemisferio. Ellos le dicen hemisferio a lo que nosotros llamamos América Latina porque ponen Canadá. Por eso es el hemisferio. Subsecretario del Departamento de Estado para América Latina. Para, anda despacito. Michael Cossack, Sí. o Cossack, tiene, además de Argentina, todo el resto de los países. Todo el resto del hemisferio. Es decir, toda América Latina, Caribe y Canadá. O sea que si tiene un problema Nicaragua, también lo tiene. ¿Y a Todo, quién le da más bola, Argentina todo. o Nicaragua? Depende. ¿De qué depende? Depende del momento. Depende del momento. En este momento Argentina tiene más interés para Estados Unidos que en otros momentos. Ok, te sigo, me encanta. Dale. Ahora, este hombre es un hombre de 74 años, diplomático de carrera, con una gran experiencia. Empieza en Panamá, con la operación para sacarlo a Noriega, 5 años en La Habana, a cargo de la sección consular de Estados Unidos, que es como ser la máxima autoridad diplomática. Muchacho difícil. Embajador en Bielorrusia. Bueno, Dale. muy experimentado. Sí. Ahora, este es el que se desplazó de Estados Unidos a México ayer para almorzar con Alberto Fernández. Este es el que otro. viajó para almorzar con el presidente. Claro, ayer. Mauricio Claver Carona. Bueno, este es de origen cubano-americano. Estuvo en el mismo cargo con Bush hijo, en este mismo cargo que tiene ahora, director para asuntos del hemisferio del Departamento de Estado, el Consejo, ya este es Consejo de Seguridad Nacional. Estuvo en el mismo cargo, es cubano-americano, estuvo en el equipo de transición que estamos hablando para el Departamento del Tesoro, cuando llegó Trump, y después fue director de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional. Ah, mira vos. Hasta abril del año pasado. ¿Y quién es Kushner? Bueno, pero permitime que Sí. completemos esto. Este es el que se desplazó ayer para almorzar con Alberto Fernández en México. Para mí, este almuerzo de ayer, es la contracara de la llamada de Trump. Y una de las razones también por las cuales Alberto viajó a México. ¿Te acordás que acá habíamos contado Bueno. que iba a haber gente que le quedaba cerca, digamos, México para hacer una reunión? Para andar despacito. Correte un poco si vemos hacia Sí. allá, así la gente observa. Este hombre que ustedes están viendo, que nos cuenta Rosendo Fraga, acá está la foto de este hombre, de este señor. Este viajó especialmente a México para reunirse con Fernández. Y nos cuenta el maestro Rosendo Fraga que este señor, Mauricio Claver Carona, va a ser clave para lo que nos venga como país. Porque este tipo nos va a tener que rosquear todo con el fondo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿No es cierto? Sí. Ahora, además se entiende el tema del fondo. Ahora, Trump fue todo elogio. La reunión de ayer, esto es conjetura, no información, ¿viste? Fueron los temas que a Estados Unidos le interesa que Argentina lo acompañe. No sé si está claro. Dame la última foto, la de abajo. Después te doy un Correte un dato, lo voy a segundito. pasar La mañana. foto es, correte un segundito, Rosa, así te muestro la foto. Este es Capitán América. Bueno, pero pará, esto No, es el más importante de todos. Esta es la No, pieza pero que te Capitán América, falta. Ese es el más importante Esta es la de todos. pieza que te falta. Estas dos son los canales formales. Es el yerno presidencial. Claro, Este es el pero asesor. parece Capitán América, el actor de Bueno, Capitán América. pero ¿qué es lo que pasa? Vos tenés todo, esta es la cadena de la burocracia normal. Este es el consejero o asesor de Trump en temas internacionales. Este no tiene región. Este es el Leandro Santoro Este no tiene de región. Trump, el que Pero está ahí al lado, cuidado. ¿eh? Es decir, yo si fuera, a ver, si manejara la política exterior de Fernández, bueno, acá empecé, me parece que estoy mal, tengo que trabajar acá y acá también. Jared Kushner. Es el yerno, Es el el marido de ase- Ivanka. Es el asesor personal del presidente en asuntos Sí, internacionales. Pero Tiene ¿cómo más llegó plata ahí? que el ¿Eh? Capitán América. ¿En serio? Sí. Es un tipo, ¿quién es Jared Jared A ver, Kushner? hijo de un empresario inmobiliario. Hace un mes, Importante en Estados Unidos y que ha hecho muchos negocios con Trump. un dato, hace un mes estuvo en Massa, en un viaje a Estados Unidos. Kushner. Sí, Massa estuvo en Estados Unidos, estuvo con este personaje y otro más también muy importante. Ahora, me dicen que mañana, datos que me están pasando ahora, que mañana Argüello, que probablemente sea el próximo embajador en Estados Unidos, y Massa, que va a ser el presidente de la Cámara de Diputados, se van a reunir, van a recibir acá en Argentina a 10 legisladores, entre ellos al 2 del bloque de legisladores republicanos, por pedido de Alberto Fernández. Bueno, pero Digo esto... esto porque me parece que la cuestión con Estados Unidos se acomoda más rápido de lo que se pensaba del gobierno de Alberto Fernández. Y con Brasil
más complicado de lo que ¿Querés se las pensaba. dos placas de Brasil? Vuelvo otra vez un segundito. Dame las dos placas de Rosendo de Brasil, porque vos decís, no te aproveché con esta tensión increciente, pero Brasil aparece en todas. Ya voy con vos, Gus, Yo creo que tus sí, temas. sí. Tengo información de Brasil con Estados Unidos también. ¿Tenés información? Sí. Bueno, Hay primero cambio vamos en a la ver esto. modalidad. Vamos a ver esto. A ver, dale. Bolsonaro suspendió la presencia del vice en la asunción de Alberto. Si vos me decís que tuvo que ver, después del llamado de Trump, Bolsonaro, y bueno, va al vice. Fue una señal de distensión. Y el vice tiene una posición respecto a Argentina diferente a la de Bolsonaro. El general Mourão, como la tuvo, diferente respecto a China también. Si venía el vice... Repetime lo último. Diferente respecto a China también. Esto mismo que hablamos que Bolsonaro cambió de China, primero fue el vicepresidente, públicamente tomó una posición diferente y ahí después, ¿no es cierto? No, Bueno, pará, no te entendí. ¿Bolsonaro qué relación tiene con China? Viajó inclusive a China. estaba hace muy poco. crítico. Muy De crítico. China. Muy crítico. Recién lo escuchamos, estaba muy crítico de China, sí. De China. Bolsonaro. Sí. Claro. Viajó el vicepresidente expresando públicamente otra posición, conciliadora respecto a China. Estoy simplificando. ¿no En es cierto? China. En China, ¿Y pero- la levantó con China? Sí, No, claro. ganó hoy una licitación con Petrobras, inversiones chinas para el presal. Cambió ¿Qué totalmente. es el presal? Ya El voy, presal Ros. es la explotación de petróleo por debajo de 7.000 metros de profundidad. Y hoy ganó eso. Una licitación, recaudaron algo así como 30.000 millones de dólares. ¿Una empresa china? Junto con Petrobras, asociado a Petrobras. Recordá él O también. sea, viajó el vice. aflojó la carga dialéctica. No le tiró más tiros a China dialéctico por Twitter, mandó el vice. El vice hizo allá, habló. Fue al revés la secuencia. Fue Bolsonaro a China. Ah, fue Bolsonaro, Fue Bolsonaro a China. Y se descomprimió trajo- el vice, fue Bolsonaro a China y Arabia Saudita para traer inversiones para Brasil. Y la primera fue un acuerdo de Petrobras con los chinos para la explotación de petróleo en el presal, 7.000 metros de profundidad. Los chinos, recordemos también, es Brasil uno de los pocos países del mundo que tiene superávit comercial con Chile, 20.000 millones de dólares. ¿Qué significa que tiene Que le superávit? exporta más de lo que compra. Brasil le exporta a China mucho más, 20.000 millones de ¿Cómo dólares. es eso al año. que les compra más de lo que...? Soja y minerales de Bueno, hierro. nosotros lo tenemos al revés. Al revés lo que dice Gustavo. Nosotros le compramos más de lo que ellos... El doble más o menos. Dale, ¿No es seguí, cierto? Sí, sí. dale. Bueno, es decir, si venía el vicepresidente, el general Mourão, era una señal de distensión. Esa señal de distensión se suspendió. Viene el ministro de Ciudadanía, y vos corregime en esto, es una figura... Muy bajo nivel, pero además no es grave que no venga, porque recordad que Macri no fue a la de Bolsonaro y Cristina no fue a la de Dilma. O sea, son señales diplomáticas y probablemente hay tiempo todavía. Claro, lo que pasa es como para que en la revierta. diplomacia el contexto te da el significado. Sí. El contexto te da el Claro, significado. el contexto te da el significado. Un mismo hecho en un contexto diferente. Sí. Entonces, esa, viste que Macri fuera, no fuera, en aquel momento no se daba en el contexto de tensión que tenemos ahora. claro. Entonces, si viene el vicepresidente o viene el ministro de Ciudadanía, en este contexto Totalmente diferente. juega un papel diferente. Bueno, pues también lo dijo Bolsonaro, en alguna medida lo vimos, ¿no es cierto?, en el informe, ¿no es cierto?, en el cual, en el ¿Hay Congreso... una placa más de esto? Hay una placa más. Y el Bueno, último. ¿no es cierto? Lo que hablamos ahora. explicó, que nuevamente el contexto, como vos decís, no es tan extraño, pero en este contexto adquiere un significado Pero diferente. Rosendo, representa esa compra el 6%, nada, de lo que Brasil importa. Pero nada. vos tenés, lo que yo decir que cuando vos estás en un contexto de tensión, eso que puede ser neutro... Un soplido te parece una tormenta. No, claro, te parece... Es un mensaje, Sí, es sí. un mensaje. Esto eso es lo que estamos tenemos, diciendo, ¿no es cierto? digamos, más allá de cuánto Ahora, represente. el Grupo de Puebla, mañana, acá. Dilma, Haddad estarán acá. Va a ser importante, ¿no? Lo que, Además, lo que no, pase. pará, decir, nuevamente son las circunstancias. El Grupo de Puebla en otro contexto pasaba desapercibido. Claro. En este contexto que estamos hablando, el Grupo de Puebla va a ser un tema un desafío para la diplomacia de Alberto, porque es todo un contexto político, Lula libre, como dijiste, una foto de Alberto con Dilma, Dilma. Haddad, etcétera. Bueno, levantó temperatura, ¿eh? Empezamos con el Ahora, una inflador cuestión anímico. más rápido, Ale. El ¿Vos sabés inflador que anímico, sí. Brasil cambió el voto respecto del embargo de Cuba apoyando a Estados Unidos, lo que no había hecho hasta ahora. Y eso también es un dato importante. ¿Brasil qué decís? Brasil en la ONU siempre iba contra Estados Unidos en el voto del embargo contra Cuba. Siempre era a favor de que Cuba se reinsertara en el mercado internacional.
en la reunión de hoy dijo, no, acompaño a Estados Unidos. Con lo cual Estados Unidos Es está un cambio haciendo en la política exterior de el Brasil. punto de inflexión. histórico. Sí, sí. Bueno, señoras y señores, entra Marangoni tratando de bajar, ¿eh? Estamos arriba de 3 ya, ¿eh? Tratando de bajar, tener una presión. Bueno, la empezamos. presión que tenés. Estuve con el curso de triple. Jugá. Vamos Sí. Napoleón, ¿eh? Sí, empezamos, ¿cómo es así? Bueno, vamos a probar radiografía del empleo argentino. Sí, señor. A ver, ¿qué es esto? en la Argentina doctor? hay 9 millones, más o menos 9.400.000 personas que están registradas, es decir, trabajo en blanco. Sí, señor. De esas 3.400.000, 3.200.000 están en el Estado, en los distintos niveles de gobierno, nación, provincia y municipio. El problema o el tema está, me corro para aquí, en el sector privado, que es registrado, que es el que no anduvo bien los últimos años. Los 6.200.000 que tienen recibito de sueldo. Básicamente, ¿dónde se genera el empleo privado en la Argentina? En industria, en construcción y en comercio. El comercio tiene más de 1 millón de trabajadores. La construcción otros 600.000, la industria lo suficiente para llegar entre los 3 a 2,5 millones. El 40% del empleo registrado en la Argentina está acá. Entonces, como estos motores de la economía se apagaron, acá hay varios números, son todos para abajo, no voy a describir uno por uno, Pero Gustavo, sí. ¿no fue lo que tuiteó Alberto Fernández ayer alguna vez? Tuiteó ayer los dos que se conocieron, Claro. que era industria y construcción. Pero no es que solamente es la foto del mes pasado. No. Cuando vos mirás el año, cayó 5% la industria, principal ocupación de el laburante, 56.000 empleos menos. Cuando en el gobierno dicen, bueno, pero se crearon 1.200.000 puestos más, básicamente estamos hablando de monotributistas, personal doméstico y, bueno... Gustavo, ¿qué sector de esos tiene más informalidad? Más empleo negro. Tienen los tres. Pero te diría... construcción tiene, comercio también, tienen todos, pero acá estamos hablando de los registrados. Claro. Entonces, ¿cuál es el tema? Estos motores que se apagaron son los motores que se debieran volver a poner en marcha. ¿Por qué? Primero porque te vuelven a generar o no se destruye empleo aquí, pero además porque te van a generar más empleo y estos sectores dinamizan otros sectores. La construcción, lo que se dice siempre, no es solamente el ladrillo, el obrero, la uocra. Pasame comercio y vamos a la otra placa. Comercio y bueno, 1 millón de personas, 1.100.000. Cuando vos caminás por las avenidas más importantes de la ciudad o del interior y ves locales cerrados, estás viendo 3 puestos de trabajo menos, 4 menos, 5 menos, 2 menos. Para. Es interesante eso. Claro. Cuando vos ves un local cerrado son 3 laburos menos, Claro. 4 menos. Directos, más los indirectos. Lo que generaría en otros lugares el hecho de que ese comercio, que esa zapatería, que ese lugar que vende helado esté abierto. Dame una ¿entendés? placa más de Gustavo, después dame los tiempos de los que gobernaron Argentina. Que tiene que ver justamente con el sector de comercio específicamente, y vos fijate cómo esta curva, lo que se ve aquí es la curva del empleo en la Argentina desde lejos, desde el 2009 hasta acá. Vos fíjate cómo veníamos más o menos bien, inclusive en el primer año, digamos, de Macri más o menos, pero levanta en el 2017, que es el mejor año, por eso también consigue la elección de medio término, y acá empieza a bajar, sigue bajando agosto y seguirá bajando hasta fin de año. Y comercio baja más que el contexto general. Por eso digo, ahí es muy importante que estos motores se vuelvan. ¿Cómo se pueden activar? Bueno, con la baja de interés de la que habló Maxi todos estos días, puede haber más crédito. Y si hay algún crédito subsidiado, más todavía. Dame el segundo tema de Gustavo Marangoni, que mezcla la historia, pero también tiene que ver con el presente de Argentina. Porque miren qué interesante el laburo que preparó Gustavo. Estamos hablando de tiempos de los que gobernaron Argentina. Están todos acá. Tiempos. A ver, ¿quiénes llevaron más adelante, más tiempo, los destinos del país? ¿Podemos verlo? A ver, esto está buenísimo, Gus, lo que preparaste. Dale. 1916 es la primera vez que se aplica la ley del voto secreto, obligatorio y universal con los parámetros de la época, porque las mujeres no votaban, así que tan universal no era. Este Pero es el momento de la clase del doctor Marangoni, me gusta, es la clase de Gustavo, dale, seguí. desde 1916 hasta acá hubo 20 elecciones presidenciales. De esas 20 hubo 2 con fraude, la de 1932 y la de 1938. Hubo 2 con proscripciones, la de 1962 y la de 1958 y la de 1963, que estaba proscripto el peronismo. Las otras 16 fueron, vamos a decir así, normales. No te falta fósforo en el cerebro, hermano, ¿eh? Lo que recordás, viejo, ¿eh? Mamita, es una máquina. Entonces, seguí.
103 años desde 1916 hasta acá. ¿Cuántos años gobernó cada partido político o cada alianza en este tiempo? El peronismo, 36 años, 9 presidentes. Tiene un presidente que fue elegido 3 veces, Perón, pero terminó una sola de sus presidencias. Una no la terminó por el golpe de Estado y la otra no la terminó por la muerte. Después te voy a pedir una conclusión de este trabajo, Dale. a vos y a la mesa. Así que acá atento, Rosendo vayan puede pensando jugar una un montón. conclusión, porque todo dato tiene una conclusión, si no nos quedamos solamente con el dato fáctico. Hay 3 presidentes en la historia argentina que terminaron 2 mandatos. Recientemente, Cristina Fernández de Kirchner y Carlos Menem. Y otro, antes que ellos, pero antes del voto secreto universal y obligatorio, Julio Argentino Roca. Fueron los únicos 3 presidentes que terminaron 2 presidencias completas. ¿En serio me decís solo esos? Sí, sí. Sí, radicales. Los radicales, en ellos, acá los contamos hasta última experiencia como un gobierno del cual el radicalismo formó parte. Los radicales gobernaron en estos 103 años, 33 años. Acá hay que contar los 6 de Irigoyen, los 6 de Alvear y los 2 del segundo mandato de Hipólito Yrigoyen. Y los próximos 4 de Mario Negri, si que es presidente algún día, ¿por qué no? Bueno, le tiramos una buena Mario. Contaremos en ese caso. Dale. Los contaremos en ese caso. Y después vamos, bueno, también contamos a Ilia y a Frondizi. Frondizi era Unión Cívica Radical Intransigente, Ilia del Pueblo, pero bueno, la matriz era radical, los contamos ahí. Si después pasamos, vamos a ver que los militares, que fueron los que más cantidad de presidentes dieron. Acá, 13 presidentes militares, 23 años de gobierno militar tuvimos de estos 103 años, y tenés militares para ser dulce, digamos, ¿no? Hay una cosa, entre todos los presidentes no contamos a los 3 presidentes que gobernaron un solo día. Digo, en los peronistas no está contado ni Puerta ni Camaño, y entre los militares no está contado el bueno de Rawson, que el primer día le hicieron un propio golpe en 1943. Y los conservadores, y pongo por apelativo conservador a Agustín Justo, que gobernó completo entre el 32 y el 38. ¿Vale esa denominación, conservadores? Yo creo que puede valer. Lo único que yo le propondría a, ¿no es cierto?, a Marangoni, sobre el cuadro anterior, es que el peronismo aparece en el 46. Sí, claro. Si vos lo tomás desde que existe el peronismo, son 10 presidenciales que ganó el peronismo y 5 que ganó el no peronismo. Sí. Es decir, con lo cual yo diría que cuando vos tomás el 16 aparece paridad, porque el peronismo no existió hasta el 45. Cuando vos tomás del 45 para acá, el peronismo ganó 10 elecciones y el no peronismo 5. En tiempo se repartiría casi en años mitad y mitad desde el 46 hasta acá. Bueno, a ver, no, vos fíjate, me parece que es cuando vos tomás el 46 para acá es mitad peronismo, cuarto radical y cuarto militar. A eso me refiero, mitad y mitad. Mitad del peronismo, mitad del no peronismo, claro, en su versión. Cuarto militar y civil. radical. Pero ¿qué concluimos de este cuadro extraordinario que no Marangoni podés nos decir trae? A ver, ¿qué concluís vos, Romina? ¿Cómo? Me parece que no puedes decir que el peronismo arruinó este país. Atentos con esto, yo había leído algo parecido. Pará. Muy interesante. A ver, Romina, viendo los números que presenta Marangoni, podés darte un poquito de vuelta si te toma la cámara. Me parece que es una falacia el argumento de quienes sostienen que este país está arruinado por el peronismo. ¿Por qué? Sea los 70 años. Los 70 años, o el que salió, digamos, de Flybondi, que terminó renunciando, diciendo que es el cáncer que no permite el crecimiento de este país. Claramente ves el cuadro de Marangoni y te das cuenta que no se sostiene, digamos, desde lo argumental no se sostiene. ¿Es válido lo que dice la compañera Mangel? Yo creo que sí, yo comparto el hecho ese, ante una lectura tan... No, bueno, pero no lo atribuyas solamente a una subjetividad, porque hay una cuestión... Pero no es subjetivo. Mirá cómo se ríe. Pero no atribuyas solamente una subjetividad, porque lo cierto, mira, Jorge Luis Borges, que era... según dijo, por lo menos en la última etapa de su vida, que se asumía como un conservador, dijo la decadencia de la Argentina, esto lo dijo Borges, no lo digo yo, dice, comenzó con la Lesa Espeña. Es decir, Borges le atribuía algo que muchos piensan y no se animan a decir. El voto tiene que ser calificado. Algunos lo dicen, claro. Pueden ser artistas, cantantes de tango, y algunos, pero muchos creen eso. Muchos creen eso, que el tema del voto es un problema. Ahora, lo cierto es que 103 años, digamos... Después lo quiero defender a Borges un minuto. Defiéndalo, maestro. Defiéndalo. Devoto admirador de Borges, soy yo como escritor, la parte política... Cuando una persona escribe mucho, habla mucho a lo largo de una vida, vos tenés un Borges socialista, un Borges
en la juventud, un Borges radical en la mediana edad y un Borges conservador en la última edad. Y siempre antiperonista. Radical fue 3 años. Está bien, pero Siempre bueno, pero tiene poemas respecto a Irigoyen. El Corralón seguro ya opinaba Irigoyen. Claro, como Fervor de tiene Buenos poemas Aires. respecto a la Revolución Rusa también en su juventud. Y en la etapa final, él dice, cuando dice, ¿por qué usted es conservador? Porque es una forma de ser escéptico. ¿Eso dijo? Sí. ¿Por qué usted es conservador? Dijo, porque se afilió al Partido Conservador en los años 70. Es una forma de ser escéptico. Exacto. Dijo, soy conservador porque es una forma de ser Pero, escéptico. Rosendo, concedeme que en 87 años, entre lo radical, los socialistas, fueron 4 o 5 y los otros, vamos a captar a la niñez, los otros 70 fueron de conservador y básicamente Está bien, de pero, antiperonista. Está bien, pero el antiperonismo era común a los socialistas, los radicales y los conservadores. Eso es cierto. Es decir, el ¿Y a antiperonismo quién era es común el antiperonismo hoy? ¿A quién es común el antiperonismo hoy? Yo creo que el votante de Cambiemos en parte es antiperonista y en parte no peronista. ¿El votante del Caño es antiperonista? Yo creo que sí, desde una perspectiva diferente, Claro. pero también es antiperonista. Para él, para el votante del Caño, el peronismo vino a detener la evolución y o la revolución socialista. Pero ahí tenés un 40%, digamos, que sacó Cambiemos o Juntos por el Cambio, que jamás va a votar a un presidente de extracción peronista. Jamás, no importa lo que le pongas enfrente. No importa lo que haya No. enfrente. No te lo van a votar, No, Ro. nunca. De ninguna manera. No. Bueno, atentos con esto. Dame la declaración de Eugenio Zaffaroni. Pide intervenir el Poder Judicial de la provincia de Jujuy. ¿Me lo explicás un segundito? Y después vuelvo con Calvo y voy con la transición que tiene Fernando Carnota. Uy, hay de todo, señores, pero de todo, porque empezó la transición en la Cámara de Diputados. Ahí estaba Sergio. Es la otra transición, ¿no? Parecía como que le está, hay una foto, ¿no? Parecía como Hay que le está varias haciendo un fotos, retrato, sí, ¿viste? Pero primero, ¿qué dijo Zaffaroni? ¿Me dejás escucharlo? Sí, dale. Dale, vamos a linkear con Zaffaroni, dale. Teniendo en cuenta que hubo reclamos de organismos internacionales por la situación de Milagros Sala, ¿cree que podría haber una intervención federal en ese tema? Pero desde un punto de vista puramente normativo, constitucional, creo que lo que corresponde mínimamente es una intervención federal al Poder Judicial de la provincia de Jujuy. Bueno, ¿qué significa esto que ¿No dijo? te puedo relacionar esto directamente con lo que vengo sosteniendo que va a pasar el 21 de noviembre? Porque eso te va a demostrar, digamos, si lo que está diciendo Zaffaroni ahora tiene que ver con un outsider o no. O 21 de... Para que anoto la fecha y me vas a decir por qué. 21 de noviembre. 21 de noviembre, no sé si tenemos la presentación, la placa de la presentación. Puede parecer, te lo decía ayer, una presentación del libro más. Todo está relacionado con esto. Todo lo que escuches, analizarlo según la perspectiva de lo que va a pasar el 21 de noviembre Vos en la ponés Facultad el 21 de de Derecho. noviembre ¿Querés como... que nos paremos un A ver, minuto dale. para ver? Sí. Bueno, acá aparece. Esto Marta Buchanan te lo Sí, sí. Bueno, te tapo así el libro. Te llama, yo te aviso. Pregunté y me dijeron que sí. Sí. Te tapo el libro si querés. Parece aburridísimo, lo feo, del otro lado van a estar diciendo ¿qué es esto? Bueno, es como una contracción de ley y guerra. ¿Y qué es lo que están hablando? Guerra judicial mediática desde el primer centenario hasta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Quién usó lawfare mucho? Lula da Silva, Sigue utilizándolo. Cristina Fernández de Kirchner, convencidos de que se usa el sistema judicial para perseguir adversarios. Hasta acá me decís, qué interesante, ¿vas a ir? No, tengo radio, qué sé yo. No, espera. ¿Quién escribe? Rafael Bielsa. Y Pedro, pero no importa, Rafael Bielsa. Cuando habla Rafael Bielsa, estemos atentos, porque muchos dicen un outsider salió a decir cuestiones que no tiene... ¿Quiénes acompañan en este libro? Clave, ¿quiénes están convencidos de que todo lo que pasó en este país con los juicios de los exfuncionarios kirchneristas fue una persecución judicial y no una investigación? Graciana Peñafort, abogada en muchas de las causas, muy conocida. Y mira quién va a estar. Alberto Fernández. No es un homónimo. No. El presidente electo, Alberto Fernández, va a estar en la Facultad de Derecho el 21 a las 18:30. ¿Qué piensa Alberto Fernández? Avalando, según tu mirada, la supuesto. presentación de que hubo una guerra judicial mediática. Que hay una guerra judicial mediática, que Cristina Kirchner fue, entre otros, una perseguida política, que Lula da Silva, y lo ha dicho,
fue un perseguido político. Y atención, porque esto, las declaraciones de Zaffaroni, ¿con qué tienen que ver? Con que Milagros Sala es parte de ¿qué? De esta guerra judicial mediática. Entonces Zaffaroni, uno lo escucha, digamos, yo era de las primeras en decir, es un outsider. La verdad que está, no hay que tomar en serio las declaraciones de Zaffaroni, más allá, digamos, de la entidad intelectual y académica que uno le pueda dar. Pero lo está hablando en el marco de lo que piensa el presidente electo. ¿Vos querés saber qué piensa? Si realmente cree que hay que investigar a fondo las causas del kirchnerismo o son perseguidos. A mí me gustaría saber qué piensan los jujeños de Milagros Sala, no Alberto Fernández de Milagros Sala. Bueno, pero ahora habló Zaffaroni, qué sé yo, sí, no sé. Pero me parece que los jujeños tienen otra... Depende de dónde. Me parece que no se puede, digamos, ¿no? Hablar de todos los jujeños en general. Yo creo que los jujeños en general, en su gran mayoría, tienen un gran repudio por Milagros Sala. Pero más allá del repudio que se pueda tener o del apoyo que pueda tener, ahí lo que tiene que actuar es la justicia. Sí, estoy completamente voy a ser un de acuerdo. poquito naif, la justicia independiente. Pero estoy completamente de acuerdo. Para que pueda establecer si Milagros Sala cometió delitos o es un armado judicial. Pero no solo que es la Jujuy, misma demanda que le hacemos a Comodoro Pi, claro. a todos. Bueno, pero acá se completamente está plantando, estamos diciendo lo que es muy importante, Sí, acá se está plantando el presidente. El detalle que encuentra Romy en esta presentación es de una supina y finísima observación, porque es tremendo, es una observación perfecta, porque que vaya el presidente y acompañado, bueno, además por Graciana Peñafort, que es una extraordinaria abogada y además abogada de Cristina, o sea, es una manera de dar apoyo a esta teoría de que acá hubo un laburo entre la justicia y la prensa. Ahora me pregunto, ¿en qué otros países esto ocurrió? Brasil. Pero perdón, de pronto Garganta Profunda y el Watergate, tampoco no hubo también justicia y periodismo. ¿El periodismo no es una herramienta para la justicia muchas veces? No, pero acá es una guerra. Acá cuando se habla de lawfare se está hablando de guerra. De algo prefabricado. Prefabricado, armado. Entonces Alberto Fernández está pensando que parte de las causas, si está ahí el 21, por ahí no está. Por ahí esta presentación fue previa a que sea electo presidente y cuando se dio cuenta que era presidente, no... Bueno, esto es muy nuevo, esta invitación llegó de ahora, ¿Vos qué teoría tenés de Brasil? A ver, ayudanos y contanos vos que vivís en Brasil. ¿Qué piensas? El lawfare arranca en 1970. El término arranca en 1970 y lo utilizan mucho. De hecho, en el decreto que hoy, la declaración que hace hoy la defensa de Lula lo menciona. Hoy. Lo menciona para pedir la soltura de Lula, la libertad de Lula. Que dicho sea de paso, me acaban de informar que puede demorar hasta 2 meses la determinación de la Corte para que llegue al juicio. Ahora, ¿lo saca de cárcel, perdón, pequeña digresión, ¿lo saca de cárcel un abogado del PT que había puesto Lula en la Corte? Sí, claro, Díaz Toffoli. Fue abogado del PT, indicado por Lula para ingresar a la Corte Suprema. Ese es el que le da el voto ganador. Porque hoy es el presidente interino de la Corte. 6-5 quedaron. 6-5. 6-5. Y terminó la votación 5-5 definiendo el último. O sea, cualquier casualidad podría ser... Bueno, volvió otra vez. En Brasil se dio esto, que hubo una guerra judicial y mediática periodística contra Lula, por ejemplo. No la veo así. Y no la veo así y la justifico por qué. ¿Por qué? Porque esto Acá no tuvo que ver justificar, con Lula. Perfectamente. Vos fíjate que hay presos que tienen que ver con Temer. El propio Temer estuvo preso y hoy está procesado. Está en libertad, pero sigue procesado. Aécio Neves, candidato que pierde contra Dilma Rousseff en el 2014, está procesado. Entonces no era un tema contra Lula o contra el Partido de los Trabajadores. Se devolvieron $3.000 millones. Si no hubieran ilícitos, nadie pone plata por las dudas. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo está Moro hoy? Moro está con una buena percepción de la gente, lo siguen defendiendo, pero toda la batalla que hizo contra la corrupción en función de unas leyes, son 14 leyes y 3 códigos, que 32 días después de ser ministro presentó en el Congreso, los propios congresistas la fueron bajando y Igual hoy... complicado la justicia, ¿no? No, todavía no hay ningún proceso. Está en investigación el tema de Glenn, que es el que determinó el Intercept Day, Intercept Brasil, pero todavía no hay un caso concreto. Pero si se está investigando algo... Se está investigando. Lo que pasa es que los hackers declararon que ellos habían intervenido en las conversaciones motivando e incidiendo en respuestas. Entonces la justicia lo está tomando. Bueno, tengo 2 rápidas. Primero, vamos a hablar de Laura Alonso con Javi Calvo, pero antes la transición de diputados. Escuchen a Fernando Carnota, mantenela, 2-7, mantenela. No, dale. Que no caiga, vamos que estamos en porque además creo que vamos a empezar a ver en esta foto,
entre Massa y Emilio Monzó, lo que puede llegar a ser el futuro de la rosca política que bautizó Monzó en su momento, en el próximo, por lo menos, el próximo año. Sí, dale. Rápido, mirá, esta es la agenda de lo que va a pasar, ¿no? Sí. La jura de primero los senadores, después los diputados, la asunción de Alberto Fernández. Bueno, termina obviamente el momento más importante. Pero es lo que me quiero quedar como información, Fer, es que Massa es el encargado de la transición por el albertismo y Monzó... Bueno, es el que va a asumir el lugar que va a dejar Emilio Monzó, que es la presidencia. ¿Es amigable esta transición? Es absolutamente amigable, de hecho son amigos Monzó y Massa. Y es muy factible que Monzó se vaya al gobierno que viene. Bueno, no, ahí ya no quiero arriesgar tanto, pero digo, están armando una agenda de trabajo para continuar más allá de un gobierno de otro. Análisis de un nuevo arco parlamentario que tiene que ver con una agenda propia de lo que tiene que ver con las nuevas autoridades del Parlamento, que quede uno, que quede otro. Construir mayorías importante, mira, ahí lo tenés, construir fuertes mayorías para la agenda social del nuevo gobierno. Ahí entran los proyectos del acuerdo social, el plan de lucha contra el hambre, la agenda legislativa urgente, lo que se tiene que tratar ahora en extraordinarias, y el plan de modernización en el Congreso, que es un plan de Massa, concretamente, que se lo presentó. O sea, se están pasando ya las nuevas agendas y de lo que está viene. siendo ordenado y tranquilo, que no está pasando ni en provincia ni en nación. Preparame la declaración de Andrés Ibarra sobre los nombramientos, porque Andrés Ibarra tira para todos lados. Andrés Ibarra, ministro de Modernización, dice que Alberto Fernández está mal informado sobre los nombramientos que va a dejar Macri, que no es que van a llenar de macristas el gobierno, ¿qué pasa, general? Está lleno de macristas el gobierno popular. Le van a cantar así en la plaza, ¿o no? Sí, sí. ¿O no, Gus? Impresionante. ¿Te gustó ese giro o no? Me encantó. Estuvo bien, muy bueno, muy bueno. Pero dame Laurita Alonso, ¿qué borró? Mirá, tuvo un mal día. Laurita Alonso, la jefa de la Oficina Anticorrupción, tuvo un mal día. Está pasando por un mal momento. Ayer hizo este tuit muy desgraciado. Les pido que cuando el presidente electo diga que Nisman se suicidó y anuncie un viaje a Siria, no me llamen. Y la verdad que fuera de tono, no es para un funcionario público. Ahí está, viste, me hace acordar al tuit de Campanella. Cuando los periodistas vuelvan a ser escupidos, no los vamos a salir a defender. Jódanse. Pero Campanella no es funcionario, Y claro. no es funcionario. Viste, hay gente que con el corazón partido borró este tuit, pidió disculpas, pero hoy tuvo otra mala noticia, además de ese tuit desgraciado, que es que la Auditoría General de la Nación le pidió a la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso información sobre sobre ciertas actuaciones de la Oficina Anticorrupción. Envió dos hojas sueltas y la AGN dijo, esto no alcanza, es lo que les voy a dar. Recurre a la justicia, al Fuero Contencioso Administrativo Federal, consigue de un juez contencioso administrativo federal la orden para que Laura Alonso presente toda la documentación que le pide la AGN, y la jefa de la transparencia de Mauricio Macri se niega y apela. Y entonces hoy salió el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que ratifica el fallo de primera instancia y que la obliga a Laura Alonso y a la Oficina Anticorrupción que presente información a la Auditoría General de la Nación. O sea, tuvo Cosas un revés básicas. Hay gente que no las entiende, ¿no? ¿Qué fuero ese? Pensé Que no querías preguntarme de tenemos en Laurita. cuenta. No, claro que Contencioso sí. administrativo. Es clave. Qué fuero, Claro que sí, es ¿O clave. no, Ro? Claro que es clave. ¿Viste qué Y para pasa? el- Nosotros estamos todo el tiempo con Comodoro Pi. No. Qué fuerito ese, Sí, ¿no? para el gobierno es absolutamente clave. Clave. Para cualquier gobierno, digamos, justamente por los litigios que se dan en ese lugar. Ahora, lo que decía Javier también es importante. Laura Alonso no es que tuvo un mal día, tuvo una mala gestión. Digamos, tuvo malos 4 años. Yo no te la quería soltar, pero Muy querés mala. No, arrancar. pero la Muy verdad, mal. a ver, lo que está contando es muy grave. Acá una de las banderas de este gobierno fue la transparencia y le están pidiendo a la señora nada más y nada menos que presente cuáles son los casos que está investigando vinculados al propio gobierno, digamos, cuántas causas tiene de este gobierno y cuántas causas investigó del gobierno anterior. ¿Qué quiere decir que no las quiero dar? Ponele que decís, bueno, un capricho de Laura Alonso no las quiero dar. La justicia le dice, dámela y apela.
Y entonces ahora se lo tienen que dar porque la Cámara dice que va a llegar a la Corte. Me deja mandar 2 tapes rápido porque uno explica el otro. Me das el de Alberto y después el de Andrés Ibarra. Llegamos. Me das el 13 y el 14. Van ligados. Es uno con el otro. Podemos ver el primero, el 13. Habla de picarescas. Decisiones picarescas las de este gobierno, según Alberto Fernández. Y después le contesta Andrés Ibarra. La típica al final de gobierno. Nombramientos. Escuchen, Alberto. La transición es que todo ocurra en calma para mí, y está ocurriendo en calma. Después ocurren acciones pícaras de algún pícaro que construye un informe económico absurdo que habla de las bondades que han hecho. Marcos Peña habla. Por ejemplo. Pero la verdad es que la gente sabe lo que pasa. Si me van a contar la verdad, me van a tener que contar todos los altos cargos que nombraron en los últimos tiempos con cifras siderales de sueldos. La efectivización de un montón de empleados que hicieron entrar por la ventana y nos hablaban a nosotros de los militantes. Eso dijeron que lo hicieron por concurso y que es gente de carrera. Vamos a verlo. Si es gente de carrera, no tiene que dudar la gente que se va a quedar, ¿eh? Porque si hay algo que respeto es la carrera administrativa. Pero va a revisar los nombramientos, estos últimos nombramientos cuando Y por suma. supuesto, si todo entró por la ventana. Voy a revisar los nombramientos porque todos entraron por la ventana y Andrés Ibarra le contesta y le dice esto a Alberto Fernández. Sorprendente lo mal informado que está el presidente electo o cómo le han dado mala información. La realidad es esta. Primero, él conoce la administración pública. Los concursos que se están llevando adelante, nosotros nos hemos propuesto en todo este periodo de gobierno llevar adelante concursos que tienen que ver, todos estos casos, con personas que hacía más de 10 años que estaban trabajando en el Estado y que, sujetos a evaluaciones de desempeño y a procedimientos que tienen estos concursos, pasan de una situación precaria o provisoria a una situación de planta porque lo ameritan, lo merecen personas que ya estaban trabajando. O sea que de ninguna manera pasamos a engrosar la planta. Estas personas hace 10 años que estaban trabajando para el Estado, que decir, entraron en el gobierno de Cristina Kirchner. Exactamente. Nosotros en la Administración Pública Nacional en estos años hemos reducido casi el 20% de la planta y esos son alrededor de 45.000 cargos. El kirchnerismo en 10 años de gestión del 2005 al 2015, esa misma planta la había hecho crecer 91%. Bueno, señores, ¿es típica esta de los nombramientos? Típica, todos los gobiernos. Todos tienen un poco de razón. Andrés Ibarra tiene razón en que el kirchnerismo, sobre todo en la etapa final, designó a raudales gente en el Estado. Ahora, otra vez, como con Laura Alonso, como con Finocchiaro antes, hace 4 años que gobiernan. Recién ahora, ¿se acuerdan? Ahora, Ale, De que antes gobernó el kirchnerismo y que ahora los sindicatos nos hacen paro y ahora... a los que nombran en los últimos 2 meses le ponen el láser acá. Claro. No Sí. sé si te hacen un favor. Es poco prolijo. Porque el que entra dice, a ver, tráeme los que nombraron y los que entraron en los últimos 3, 4 meses. Con razón o sin razón, pero es donde primero pones la lupa. ¿Viste? ¿Cómo sabemos? La tenés clara, porque claro, como Sí. estuviste en funciones, Es lo primero que... sos crack, hay que tomar una clase con Gustavo. Posta, en serio, lo primero que haces es revisar Sí, quiénes entraron. obvio. A ver los últimos meses. Si es normal, es normal. A lo mejor O sea, encontrás te que pongo dio una el cosa. procedimiento administrativo y dio así. ¿Sabés Pero en quién? algunos casos es Mírame. sospechoso. ¿Sabés quién es el último que entró a la mesa, no? Caramba, tengo el láser acá. Bueno. Qué bárbaro, tengo tanto todavía que aprender de tu velocidad, de las cosas, de esto, del otro. Estaba pensando. Qué bárbaro. Bueno, pegado al corte vamos a saber quién es el intendente del conurbano que declaró la crisis de Macri cayó de lleno en un lugar específico de la Argentina. Lo vas a saber después del corte. Atención, intendente del conurbano, es una declaración fuerte de este intendente que es importante en el armado que viene. Le quiero mandar un gran abrazo. Generalmente muestro sus zapatos, pero hoy lo voy a hacer especial. El saludo porque Facundo Garófalo fue papá por segunda vez, es el dueño de Dorian. Y llegó Catalina al mundo y se suma a su hermanito Franco. Así que a los Garófalos, Facundo, a vos, a tu señora, bueno, básicamente un beso muy, pero muy, muy grande. No sé el nombre de la señora, de la mamá de Cata y de Franco. Pero bueno, un gran abrazo para toda tu familia y que sea con mucha felicidad todo esto, Facu, querido. Y también a Pérez Quilari, que nos está viendo en Mar del Plata, mientras como un helado. Julieta se llama la señora de Facu, así que la mamá de Catalina, de Franquito. Un beso grande, Juli, para vos. Lo
lo vi a Calvo revisar de costado el celular y siempre llega algo sobre la hora y Mangel, no quiero mirar, ya puso el vidrio anti-spy. Yo tengo una foto para mostrar. Y vos tenés la estoy una... pasando. No te vas a animar a decir eso que te acaba de llegar, pero pará. Tenemos que escuchar al intendente del conurbano que le pega a Macri. Tengo... ¿Escucharon, no? Acaba de entrar un mensaje de WhatsApp. La foto de Calvo, la declaración del intendente que va a dar que hablar y un dato que tiene Romy. Todo después del corte, no se me vayan, que nos costó mucho hoy, ¿eh? Sí, si me llegan a ir y me clavan un 1 y pico, de corazón les digo, bánquenme en el 2 y algo. Vale la pena. Vale la pena. Esto les decía, vamos a escuchar a un intendente que es Juan Zabaleta de Hurlingham diciendo la crisis de Macri pegó básicamente en un lugar. Escuchen dónde, según él. La crisis que provocó el gobierno nacional de Macri cayó de lleno en los municipios porque nos hicimos cargo del desastre económico, de la caída del consumo, de la explosión de la matriz productiva y en definitiva creemos que esto se recompone también desde abajo y es ahí donde desde ahora ya tenemos que empezar a trabajar y juntarnos todos sin distinción política, partidaria, con el enorme compromiso de que no haya más pobres en la Argentina. La tarea es enorme y todos entendamos esto, ¿no? Que es una cuestión de compromiso social, política, militante, si se quiere también, de entender que en la Argentina las familias tienen que volver a comer y los chicos tienen que volver a comer 4 veces por día. Lo que dice, que donde más pegó es en los municipios, que Esto ahí es donde fue- los aniquiló. Esto fue en el contexto de la Universidad Tecnológica de Córdoba, donde se presentaron todos los intendentes con Arroyo, va a ser el futuro ministro de Desarrollo, allí presentando el plan contra el hambre, ¿no? Pero es cierto lo que dice, y sobre todo los intendentes del conurbano que tuvieron gran responsabilidad en la contención social en la época de crisis, sobre todo a fin del año pasado.